Imagina un árbol en medio de un vasto desierto, solitario y firme, resistiendo el implacable sol y las duras tormentas de arena. Sus raíces están profundamente ancladas en la tierra, buscando agua en las profundidades mientras sus ramas se extienden hacia el cielo. A simple vista, podría parecer que este árbol está luchando, soportando las adversidades sin descanso. Sin embargo, si observas con atención, verás que en su quietud y aparente inactividad reside una profunda sabiduría. Este árbol ha aprendido el arte de esperar, de no apresurarse, de confiar en el flujo natural de la vida. La paciencia en el budismo es como este árbol en el desierto. No es una simple espera pasiva, sino una fortaleza interior que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y comprensión. ¿Cómo podemos cultivar esta paciencia en nuestro día a día? ¿De qué manera podemos, como el árbol, arraigarnos en la calma mientras el mundo a nuestro alrededor se agita? A lo largo de este video, exploraremos las enseñanzas budistas sobre la paciencia, una virtud que no solo nos ayuda a soportar las dificultades, sino que también nos guía hacia una vida más equilibrada y en paz. ¿Estás listo para descubrir cómo practicar la paciencia en cada aspecto de tu vida y alcanzar una serenidad profunda? La paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, sino una cualidad profunda que refleja una comprensión más amplia de la naturaleza de la vida y del sufrimiento. Practicar la paciencia es, en esencia, un camino hacia la liberación del sufrimiento, ya que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con una mente serena y un corazón abierto. En este video explicaremos la importancia de la paciencia según el budismo y exploraremos cómo podemos cultivarla en nuestras vidas diarias para lograr una paz interior duradera. La paciencia en el budismo, una virtud fundamental. En el budismo, la paciencia es conocida como kshanti en sánscrito, una de las 6 paramitas o perfecciones que un bodhisattva debe cultivar en su camino hacia la iluminación. Las paramitas son virtudes trascendentales que cuando se practican, llevan al practicante a la realización completa de su naturaleza iluminada. Estas perfecciones incluyen la generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo, la concentración y la sabiduría. La paciencia, como una de estas virtudes esenciales, es vista no solo como la capacidad de soportar la adversidad, sino como una expresión de la sabiduría y la compasión. Es una manifestación de la comprensión profunda de que todas las cosas son interdependientes, impermanentes y sujetas a cambio. 3 dimensiones de la paciencia. La paciencia en el budismo puede ser entendida en 3 dimensiones principales. Primera, paciencia ante el sufrimiento personal. Esta forma de paciencia implica la capacidad de soportar el dolor físico y emocional sin caer en la desesperación. Al aceptar que el sufrimiento es parte inherente de la existencia humana, uno puede desarrollar una actitud de serenidad frente a las dificultades, reconociendo que éstas son transitorias y que con el tiempo pasarán. Segunda, paciencia con los demás. Esta dimensión de la paciencia se refiere a la capacidad de mantener la calma y la comprensión cuando se enfrenta a la conducta dañina o irritante de otros. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, uno practica la compasión, reconociendo que las acciones de los demás son a menudo el resultado de su propio sufrimiento o ignorancia. Tercera, paciencia con las dificultades del camino espiritual. El camino hacia la iluminación es largo y lleno de obstáculos. Esta forma de paciencia implica la determinación de seguir adelante a pesar de los desafíos y las frustraciones que puedan surgir en el proceso. Es la capacidad de mantener la fe y la perseverancia, sabiendo que el progreso espiritual requiere tiempo y esfuerzo constante. La paciencia como antídoto al sufrimiento. El sufrimiento es una realidad inevitable de la vida, según la primera de las 4 nobles verdades del budismo. Sin embargo, lo que determina si este sufrimiento nos lleva al desánimo o a la liberación es cómo lo enfrentamos. La paciencia, en este sentido, actúa como un antídoto al sufrimiento. Cuando enfrentamos las adversidades con una mente paciente, no solo reducimos el malestar asociado con ellas, sino que también evitamos crear más sufrimiento
a través de nuestras reacciones negativas. La falta de paciencia, por otro lado, puede intensificar nuestro sufrimiento. Cuando somos impacientes, tendemos a reaccionar impulsivamente ante las situaciones difíciles, lo que a menudo conduce a conflictos, estrés y frustración. Además, la impaciencia nos ciega a las lecciones valiosas que podemos aprender de las dificultades, impidiendo nuestro crecimiento personal y espiritual. ¿Cómo practicar la paciencia? Según el budismo, la práctica de la paciencia es un proceso continuo que requiere esfuerzo y conciencia. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, sino que se cultiva gradualmente a través de la meditación, la reflexión y la aplicación en la vida diaria. A continuación, se presentan algunas prácticas clave para desarrollar la paciencia según las enseñanzas budistas. Primero, reflexionar sobre la impermanencia. Una de las enseñanzas centrales del budismo es la impermanencia de todas las cosas. Al reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la vida, podemos desarrollar una actitud más paciente hacia las dificultades. Comprender que esto también pasará nos da la perspectiva necesaria para no reaccionar impulsivamente ante los desafíos. Puedes incorporar esta reflexión en tu vida diaria, tomando momentos para recordar que todas las experiencias, tanto agradables como desagradables, son temporales. Cuando enfrentes una situación difícil, recuérdate a ti mismo que el sufrimiento no durará para siempre y que con el tiempo pasará. Segundo, desarrollar la tolerancia. La tolerancia es un aspecto práctico de la paciencia que implica la disposición a aceptar a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos o juzgarlos de manera negativa. Esto no significa permitir que los demás te maltraten, sino aprender a manejar las situaciones con ecuanimidad y discernimiento. Puedes practicar la tolerancia observando tus reacciones cuando te sientes irritado o frustrado por el comportamiento de los demás. En lugar de responder con ira o crítica, intenta tomar una respiración profunda y considerar la situación desde una perspectiva más amplia. Pregúntate, ¿por qué esta persona está actuando de esta manera? ¿Qué puedo hacer para responder de manera constructiva? Tercero, aceptar las cosas tal como son. La aceptación es un componente clave de la paciencia. Significa estar en paz con la realidad tal como es, sin resistirse a ella ni desear que sea diferente. La aceptación no es resignación, más bien es el reconocimiento de que algunas cosas están fuera de nuestro control y que luchar contra ellas solo genera más sufrimiento. Para practicar la aceptación, comienza por identificar las áreas de tu vida donde experimentas resistencia. Puede ser una situación difícil en el trabajo, un conflicto personal o incluso una enfermedad. Reflexiona sobre lo que puedes cambiar y lo que no, y luego trabaja en soltar la necesidad de controlar lo incontrolable. Esta actitud de aceptación reducirá tu ansiedad y aumentará tu capacidad de respuesta tranquila y paciente. Cuarto, practicar la meditación del amor y la bondad, Metta Bhavana. La meditación del amor y la bondad, o Metta Bhavana, es una práctica meditativa que cultiva sentimientos de amor incondicional y benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. Esta práctica es especialmente efectiva para desarrollar la paciencia, ya que nos ayuda a ver a los demás con más empatía y compasión. Durante esta meditación, primero diriges pensamientos amorosos hacia ti mismo, deseando tu propio bienestar y felicidad. Luego, extiendes esos sentimientos a personas cercanas, personas neutras y finalmente a todos los seres. Al practicar esta meditación regularmente, tu corazón se ablandará y serás más capaz de mantener la calma y la paciencia, incluso en situaciones desafiantes. Los obstáculos a la paciencia y cómo superarlos. Aunque la paciencia es una virtud poderosa, hay varios obstáculos que pueden dificultar su desarrollo. Identificar estos obstáculos y aprender a superarlos es crucial para cultivar la paciencia en la vida diaria. Primero, la impulsividad. La impulsividad es uno de los mayores obstáculos para la paciencia. En lugar de reflexionar antes de actuar, la impulsividad nos lleva a reaccionar de manera instantánea, lo que a menudo resulta en conflictos y malentendidos. ¿Cómo superarlo? Practica la pausa consciente. Antes de responder a una situación que provoca emociones fuertes, tómate un momento para respirar profundamente y evaluar la situación.
Este breve espacio entre el estímulo y la respuesta te permitirá actuar de manera más consciente y paciente. Segundo, la impaciencia con uno mismo. Muchas personas encuentran difícil ser pacientes consigo mismas. Nos castigamos por nuestros errores, nos frustramos por nuestro progreso lento y a menudo nos comparamos desfavorablemente con los demás. ¿Cómo superarlo? Practica la autocompasión. Reconoce que, al igual que todos, eres humano y estás en un camino de aprendizaje. En lugar de criticarte por tus fallos, trátate con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo querido. Recuerda que el crecimiento personal y espiritual es un proceso gradual y que cada paso, por pequeño que sea, es significativo. Tercero, el deseo de control. El deseo de controlar los resultados y las situaciones es otro gran obstáculo para la paciencia. Queremos que las cosas sucedan según nuestras expectativas y cuando no lo hacen, experimentamos frustración e impaciencia. ¿Cómo superarlo? Practica el desapego. Reconoce que no todo está bajo tu control y que intentar forzar los resultados solo te lleva al sufrimiento. Cultiva una actitud de apertura y flexibilidad, permitiendo que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Cuarto, la falta de comprensión. A menudo nuestra impaciencia surge de la falta de comprensión de la perspectiva de los demás. Cuando no entendemos por qué alguien actúa de cierta manera, es fácil reaccionar con frustración y enojo. ¿Cómo superarlo? Practica la empatía. Esfuérzate por entender el punto de vista de los demás, especialmente en situaciones de conflicto. Pregúntate, ¿qué puede estar sintiendo esta persona? ¿Qué circunstancias podrían estar influyendo en su comportamiento? Esta comprensión te ayudará a responder con más paciencia y compasión. La paciencia y la sabiduría. Una conexión profunda. En el budismo, la paciencia está íntimamente conectada con la sabiduría. La verdadera paciencia no es solo una habilidad para soportar las dificultades, sino que surge de una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. La sabiduría de la interdependencia. Una de las enseñanzas centrales del budismo es la interdependencia de todos los fenómenos. Nada existe de manera aislada, todo está conectado y todo es el resultado de causas y condiciones que cambian constantemente. Cuando comprendemos esta interdependencia, podemos ver que nuestras experiencias, incluidas las situaciones difíciles, no son fijas ni permanentes. Esta comprensión nos permite enfrentar las adversidades con más paciencia, sabiendo que son temporales y que nuestra respuesta a ellas puede influir en su desenlace. La sabiduría de la vacuidad. Otra enseñanza profunda del budismo es la vacuidad, sunyata, que se refiere a la ausencia de una esencia inherente en todos los fenómenos. Nada tiene una existencia independiente o un ser fijo. Todo es vacío de sustancia propia. Cuando comprendemos la vacuidad, nos damos cuenta de que nuestras percepciones y reacciones son construcciones mentales que no reflejan necesariamente la realidad última. Esta sabiduría nos libera de apegos y aversiones, permitiéndonos practicar la paciencia con una mente más abierta y flexible. La paciencia como manifestación de la sabiduría. La paciencia es, por lo tanto, una manifestación de la sabiduría. Al practicar la paciencia, estamos aplicando nuestra comprensión de la impermanencia, la interdependencia y la vacuidad en nuestra vida diaria. Esta práctica nos lleva a una forma de vida más equilibrada, donde no nos dejamos llevar por las olas del sufrimiento, sino que navegamos con serenidad a través de ellas. Conclusión. La paciencia como camino hacia la liberación. La paciencia es mucho más que una simple virtud moral. Es un camino hacia la liberación del sufrimiento y hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza. Al practicar la paciencia, no solo cultivamos la capacidad de soportar las dificultades, sino que también desarrollamos una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. A través de la consciencia plena, la reflexión sobre la impermanencia, la práctica de la compasión y la aceptación y el cultivo de la sabiduría, podemos integrar la paciencia en cada aspecto de nuestra vida. Este proceso no es fácil y requiere tiempo y esfuerzo, pero los beneficios son inmensos. La paciencia nos libera de la reactividad emocional, nos ayuda a construir relaciones más armoniosas y nos conduce a una paz interior duradera. En última instancia, la paciencia es un acto de amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás.
Es una expresión de nuestra confianza en el proceso de la vida y en nuestra capacidad de crecer y florecer en medio de cualquier circunstancia. A medida que cultivamos la paciencia, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a un mundo más compasivo y en paz.